Buenos días. Hoy, 17 de mayo de 2020, volvemos con los vídeos explicativos en relación al estado de alarma que estamos padeciendo, con la intención de aclarar la normativa que surge cada día. Intentaremos en este vídeo explicar lo relativo a la libertad de circulación. Libertad de circulación. Mi nombre es Juan José Rubiño, abogado de Rubiño Abogados. Tengo a mi lado a Adelina Hinarejos, abogada de Rubiño Abogados, y contamos con la colaboración de nuestra querida Esther Ramallo, intérprete en lengua de signos. Bien, estamos padeciendo lo que nosotros llamamos en Rubiño Abogados una diarrea legislativa, en términos de que cada día sale una norma nueva, o una norma que modifica una norma de hace 2 días, o una norma que modifica por segunda vez una norma de hace 4 días, y por lo tanto es prácticamente imposible llegar a una conclusión respecto de los supuestos y circunstancias que nos planteáis. Vamos a intentar aclarar en lo máximo posible la situación que tenemos, pero no querríamos ponernos en la piel de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado porque, como decimos, es muy difícil entender esta norma constante y modificación de norma constante. Dicho esto, partimos de la premisa de que la libertad de circulación es un derecho fundamental. Como derecho fundamental que es, previsto en la Constitución, hay juristas, incluso alguna sentencia de algún Tribunal Superior de Justicia de alguna comunidad autónoma, creo que de Aragón, que viene a decir que no es el cauce adecuado el limitar la forma en que se ha hecho la libertad de circulación como derecho fundamental que es, no es el cauce adecuado el estado de alarma. Se tenía que haber hecho, según estos juristas y esta sentencia, a través del estado de excepción, que es un estado más restrictivo todavía. Como quiera, que no vamos a entrar en esa polémica, pero como quiera que entendemos que sí se ha de estar, que es un derecho fundamental, la interpretación que nosotros vamos a hacer de la norma que vamos a explicar ahora va a ser lo más amplia posible. Es decir, aquello que no esté expresamente prohibido, restringido, entendemos que sí se permite hacer, un poco amparándonos en esa lectura que hacen estos juristas, esta sentencia, y amparando sobre todo en que estamos en un derecho fundamental. Por lo tanto, una vez más, intentaremos aclararlo. Adelante. Bueno, vamos a explicar en las distintas fases y cómo nos encontramos respecto a la libre circulación en cada una de ellas que hemos estado viviendo y las que nos encontramos en función del territorio actualmente. Empezamos el 14 de marzo con el decreto del estado de alarma. En este decreto del estado de alarma se prohíbe la libre circulación salvo para determinadas actividades esenciales, entendiéndose pues cuando tenemos que ir a trabajar, cuando en aquellos trabajos que se mantenían o aquellos negocios que se mantenían aperturados, así como para la compra de productos farmacéuticos, para la compra de alimentación, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esta libre circulación con el estado de alarma se limita en su más amplio sentido, ¿vale? Y es lo que todos conocíamos como quédate en casa, es cuando todos empezamos a quedarnos en casa. No podíamos salir salvo esa causa justificada. Posteriormente, a partir del 26 de abril, dentro de lo que se ha venido conociendo como la fase 0, se abre por primera vez los paseos para los, en este caso, menores de 14 años. El paseo, por lo tanto, se abría esa libre circulación, pero muy, muy concretada. ¿Cuándo podían los menores de 14 años salir de casa, salir a pasear? Pues tenían que salir en una franja horaria que en su momento se estableció de 9 a 9, de 9 de la mañana a 9 de la noche, 1 kilómetro, una vez al día, acompañados de un adulto que a su vez podía acompañar a 3 niños, 1 hora, y por lo tanto se regulaba claramente cómo eran estas salidas. Esta libre circulación un poquito más abierta se regulaba claramente. ¿Por qué no hablaba de los mayores de 14 años que no entraban en esta situación? Porque entonces se entendió que los mayores de 14 años en el estado de alarma podían salir a comprar, pues podían hacer estas salidas de compra de alimentación, etcétera, etcétera. A pesar de que eso no se dijo en la norma del estado de alarma. Correcto. Se interpretó días más tarde, un mes y pico más tarde, que los mayores de 14 años podrían hacer ese tipo de actividades esenciales. Por lo tanto, en esta fase 1 de paseos de menores de 14 años coexisten las salidas para actividades esenciales o como ya hemos comentado, y los paseos de menores de 14 años. Esta norma ha sido modificada 2 veces. Pasamos a la siguiente situación dentro de la fase 0 y es
la primera vez que se nos permite actividades deportivas no profesionales al aire libre y paseos, con independencia de la edad. Muy bien. Esto es a partir del 2 de mayo de este año. Seguimos en fase 0, pero en otra situación. Aquí se mantiene la libre circulación para la compra de alimentación, para la compra de productos farmacéuticos, para ir a trabajar en aquellas actividades que todavía se mantenían, y se abre los paseos y actividades deportivas de la siguiente forma. Por tanto, se regula muy claramente cómo podemos salir a pasear y hacer actividad deportiva no profesional al aire libre. Si teníamos más de 14 años, teníamos un horario de 6 a 10 y de 8 de la tarde a 11 de la noche. Si teníamos más de 70 años, el horario era de 10 a 12 y de 7 a 8 de la tarde. Y los menores de 14 años, que antes salían de 9 a 9, aquí se les limita el horario de 12 del mediodía hasta las 7 de la tarde. ¿Cómo eran estos paseos o estas actividades deportivas? En cuanto a los paseos, de mayores de 14 años se establecía 1 kilómetro una vez al día, podían ir acompañados de una persona. En el caso de los menores... Conviviente, de una persona conviviente. De una persona conviviente. En el caso de los menores de 14 años se mantenían los 4 unos. 1 kilómetro, una vez al día, un adulto, 1 hora. En el caso de la actividad deportiva era una vez al día, de forma individual, y el límite era el municipio. No podíamos salir más allá de nuestro municipio. Sin restricción horaria, salvo cumplir las franjas. Por lo tanto, se podía hacer más de 1 hora esa actividad deportiva no profesional. Claro, manteniéndose en el horario que nos habían establecido. Comunidades autónomas. Posteriormente, respecto de los menores, se hizo una modificación y se dice que si bien el horario último que os he comentado, que eran de 12 del mediodía a 7 de la tarde, pues en algunas zonas geográficas, como por ejemplo Andalucía, hace mucha calor a esas horas, pues se permite a las comunidades autónomas modificar con unas condiciones esa franja horaria para estos menores de 14 años. Básicamente se establecía que se podía adelantar 2 horas o se podía retrasar 2 horas, pero no ampliar el horario. Se mantenía siempre ese margen de horas, siempre se podía modificar hacia adelante o hacia atrás, nada más que eso. Luego cada comunidad autónoma hizo o no hizo lo que creyó conveniente. Por lo tanto, como veis, hasta ahora hay un límite hasta lo que hemos explicado, hay un límite de libre circulación muy concreto, en las condiciones en las que se va abriendo poquito a poco ese límite y por tanto se va permitiendo esa libre circulación, se regula muy concretamente hasta el punto de regular la zona, el horario, las veces, etcétera, etcétera. Pasamos entonces a la fase 1 y esto sucede el 11 de mayo. Bien, en la fase 1... respecto, y aquí es donde viene la importancia de la interpretación que os vamos a dar. En este caso en concreto, nos dice la orden ministerial que aprueba la fase 1, que dice, en relación a lo establecido en la presente orden, se podrá circular por toda la provincia. Me voy a quedar aquí. O la unidad territorial que esté en fase 1. Por ejemplo, isla o alguna zona territorial más concreta, como ha pasado en Cataluña, que han establecido por valles o por zonas, ¿vale? Bien, entonces aquí lo que nos estás diciendo es, si yo voy a hacer una actividad relacionada con las actividades que permite reaperturar esta orden ministerial, yo puedo moverme dentro de la provincia. En fase 0 no. Ahora sí, pero solo vinculado a esas actividades. Os recuerdo, como actividades que se reaperturaban eran los comercios, eran las terrazas en restauración, eran los hoteles y apartamentos turísticos. También centros educativos, centros universitarios, algunas bibliotecas, algunos museos. Respecto de ese tipo de actividades, como dice Adelina, se permitía esa movilidad en la fase 1, solamente respecto de esas actividades, solamente respecto de esas actividades, algunas actividades deportivas también. Por tanto, nos abre a provincia y además nos abre a grupo de personas, nos permite hasta 10 personas. Bien, entonces, ¿qué pasa? Lo que nosotros queremos explicaros es que si estáis en fase 1, vais a convivir con 2 tipos de libertad de circulación. La primera es, si la circulación que yo voy a realizar o la salida que yo voy a realizar tiene que ver con una actividad comercial, como os hemos comentado, con hotel, actividad deportiva o actividad social, me podré mover en la provincia y con un grupo de 10. Ahora bien,
Si mi libre circulación, la que yo voy a ejercer como derecho fundamental, es para pasear o para realizar una actividad deportiva no profesional al aire libre, estaremos en esa fase 0. Por lo tanto, tendremos límite de horario, tendremos límite geográfico en deportes al municipio y en paseos a 1 kilómetro, tendremos límite de grupo, individual si es deporte y acompañado de un conviviente si es paseos, etcétera, etcétera, y la franja horaria. No podremos salir de nuestro municipio. Se dan paradojas, como la que nos plantean algunos amigos, amigas, clientes, colaboradores, como la siguiente. Si tengo que salir a pasear como adulto con mi hija pequeña, mi hija menor, tengo que hacerlo de 12 a 7. ¿Es así, Adelina? Correcto. Bien, en ese paseo no me puede acompañar la madre de la niña, porque la ley dice un adulto responsable acompañando a hasta 3 niños o niñas. ¿Es así? Correcto. Bien. Ahora bien, si yo hago el paseo con otra persona en franja horaria de mayor, de persona adulta, yo sí puedo salir a pasear con mi pareja sin ningún problema, pero no puede acompañarnos el menor. ¿Es así? Siempre y cuando convive, sí, correcto. Bien. Pero sí podemos, en cambio, confluir los 3, 2 adultos y la niña, a tomar un café en una terraza. Eso sí podemos hacerlo. O a ir a un hotel, o a ir a un museo, etcétera, etcétera. Correcto. Bien. Ejemplos también que se nos han planteado y que demuestran lo absurdo de la situación en la que vivimos, absurdo con todos los respetos, pero es porque es prácticamente imposible aplicar contundentemente la norma. Si yo hago actividad deportiva no profesional, básicamente montar en bicicleta, solamente puedo ir solo, ¿es así? Sí. O sea, deporte individual, en el ámbito del municipio, ¿es así? No puedo salir del municipio, correcto. Una vez al día, correcto. ¿Es así? Ahora bien, si yo, dentro de la provincia, me desplazo en bicicleta para ir a tomar un café a una terraza que está a 50 kilómetros de mi domicilio, ¿puedo hacerlo esto? Correcto. Por lo tanto, no puedo hacer deporte nada más que en el ámbito del municipio, pero sí puedo ir a tomar un café en bicicleta a 50 kilómetros. Y además allí podrás confluir con 10 personas. Con otros 10 personas que se han trasladado como medio de transporte con la bicicleta a esa terraza a tomar un café. Por lo tanto, la terraza puedo confluir con 10 ciclistas, pero hacer deporte con 10 ciclistas no puedo hacerlo. Y no puedo salir del municipio en deporte y sí pues en este caso, en el ejemplo que habíamos puesto, que es que además se nos ha planteado, en ir a tomar un café a una terraza. Correcto. Bien, pues... Para que veáis... a veces no vamos a decir que es absurdo, pero cuanto menos es poco entendible, podemos entender un poco de forma bastante complicada cómo confluyen estas dos libres circulaciones en un mismo periodo. Pero en fin, ahí nos reservamos nuestras opiniones. Pero esperamos que por lo menos lo tengáis claro. Estáis en fase 1, tenéis 2 tipos de libre circulación. La libre circulación de provincia y grupo de 10 para actividades comerciales, etcétera, y la libre circulación de paseos y de actividad deportiva no profesional al aire libre, que es la que os hemos explicado, que era la que estaba en fase 0. En cualquier caso, recordar que tanto en fase 1 como en fase 2, que es la que va a explicar ahora Adelina, tanto en fase 1 como en fase 2, hay que adoptar medidas de distanciamiento social, 2 metros, y si eso no es posible, medidas de higiene extraordinarias, como pueden ser las de protección física, por etiqueta respiratoria, la mascarilla, o higiene constante de manos a través de gel hidroalcohólico, etcétera, etcétera. Bien, eso ya, para el detalle de todas esas medidas, siempre os podéis remitir a los vídeos que se mantienen vigentes respecto a esa protección y a esas normas de salud. Bien, ahora pasamos a la fase 2, en la que se entrará determinados territorios, ahora muy poquitos, el próximo lunes, mañana lunes 18. En este caso se abre a la provincia, que ya estaba en fase 1, y a un grupo de 15 personas. Pero aquí viene la interpretación que os comentábamos nosotros. Si en el anterior fase 1 nos decía que la libertad de circulación era en relación a lo establecido en la misma orden, en esta regulación que se publicó ayer no nos lo dice. Nos habla de, ahora lo vemos aquí, nos habla de se podrá circular por la provincia, isla o unidad territorial que esté en fase 2. Por lo tanto, no dice nada. ¿Cuál es la interpretación? Como ya os hemos adelantado, entendemos una interpretación amplia. Por lo tanto, los que estáis en fase 2, ya no estáis en fase 0 respecto de los paseos
y respecto de la actividad deportiva no profesional al aire libre, con alguna concreción que os comentaremos, sino que en cualquiera de vuestra actividad, en cualquier libre circulación que queráis ejercer como derecho, estáis en fase 2. ¿Cuál es vuestra circunstancia en fase 2? Movilidad dentro de la provincia, no horario, salvo lo que ahora os comentaremos expresamente, y con un grupo como máximo de 15 personas. Sí es verdad que se concreta un pequeño detalle, y es que para la actividad deportiva no profesional al aire libre se limitará el horario, hay libertad de horario, pero no podrán coincidir con el horario de los paseos de los mayores de 70 años. Por lo tanto, aquí fijaros que hay una contradicción. Si los mayores de 70 años todavía mantienen su horario, ¿cómo puede ser que tengamos libre circulación? Bien, lo que no está prohibido, como derecho fundamental, está permitido, que es lo que interpretamos nosotros. Lógicamente, esperamos que el Gobierno aclare, porque no solo el problema está en, como dice Juan José, de una diarrea legislativa, sino que se van precipitando la normativa y se van modificando unas sobre otras, solapando, etcétera, etcétera, que al final no encaja. Y aquí nos encontramos con un supuesto, no encaja. Por lo tanto, pasamos a interpretar por parte de los juristas y, en su momento, por parte de los jueces. Pero lo que hasta ahora entendemos y lo que nosotros tenemos claro que se puede defender sí o sí es que en fase 2 hay libertad de movimiento dentro de la provincia para cualquier actividad, ya sea paseo y ya sea actividad comercial, etcétera. Y con un grupo de 15 personas. Lo único, como ya os he dicho, es cuidado, no coincidamos en actividades deportivas con el horario de los mayores, que es, os recordamos, de 10 a 12, de los mayores de 70, de 10 a 12 y de 7 a 8 de la tarde, salvo que la comunidad autónoma lo haya adaptado a otro horario distinto. Ya por último, para matizar, tanto en fase 1 como fase 2, es posible salir de la provincia, de la isla o de la unidad territorial de referencia por motivos expresamente justificados y acreditados de sanidad, motivos sanitarios, motivos laborales, motivos profesionales, motivos empresariales, de retorno al lugar de residencia habitual o familiar para asistir y cuidar a mayores, dependientes o personas con discapacidad por cualquier causa de fuerza mayor o situación de necesidad o cualquier otra de análoga naturaleza. La forma de justificar todo esto es relativamente sencilla, es decir, contrato de arrendamiento, certificado de empadronamiento, certificado de la empresa para la que voy a trabajar, certificado empresarial propio si soy autónomo de empresa y cualquier otra que se os pueda ocurrir. Yo creo que con esto ha quedado bastante claro. En resumen, como siempre decimos, si tenéis alguna duda, comentario, supuesto concreto que queráis preguntarnos, contactad con nosotros por las redes sociales. Estaremos encantados de ayudaros si podemos. Y un fuerte abrazo una vez más para todos y para todas. Hasta el próximo vídeo. Salud.